Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto que estemos juntos. ¿Qué le parece si va abriendo su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 8, por favor, acompáñeme y veamos qué Dios nos quiere hablar en esta mañana. Déjeme decirle, nada más quiero comentarle que hace 8 días, el domingo pasado, domingo 3 de junio, iniciamos una nueva serie. La serie se titula La autoridad espiritual. Y el primer tema compartido hace 8 días fue Cristo, la máxima autoridad. Cristo, la máxima autoridad. Y hoy yo quiero continuar con la serie también, la autoridad espiritual. Y dentro de la autoridad espiritual hay varias áreas, y una de ellas es la autoridad delegada. ¿Delegada por quién? Por Dios, ¿verdad? Definitivamente por Dios. Entonces, en esta mañana Dios nos quiere hablar acerca de la autoridad delegada, ¿verdad? Y este pasaje es de este hombre que en cierta ocasión vino a Jesús, rogándole que fuera, que sanara a su siervo enfermo, ¿verdad? Pero bueno, no se lo platico. Vaya conmigo al versículo 5, por favor, y acompáñeme a leerlo. Mateo 8:5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Ok, vemos ahí, ¿verdad?, a Jesús maravillándose de la fe de este hombre. El centurión había aprendido uno de los principios más importantes de la vida. ¿Sí? Uno de los principios más importantes de la vida es el principio de la autoridad. Si usted y yo no estamos caminando bajo autoridad, estamos en rebeldía. Así es sencillo. Porque todos estamos bajo un principio de autoridad. Todos estamos sujetos a alguien bajo autoridad. ¿Qué dice este principio de autoridad? Bueno, que para tener autoridad espiritual se debe estar bajo autoridad. Para tener autoridad espiritual se debe de estar bajo autoridad. ¿Cómo es esto? Es decir, en obediencia y sujeción. El centurión sabía que Jesús tenía autoridad para sanar a su criado porque conocía que el Señor estaba en plena obediencia al Padre. De la misma manera, cualquiera de nosotros que anhela autoridad en las cosas de Dios deberá primero conocer la importancia de estar siempre en plena obediencia. No podemos tener autoridad si no estamos en plena obediencia. Así es sencillo. Así es sencillo. No podemos tener autoridad si no estamos en plena obediencia, porque este es un principio de autoridad. Así de sencillo. Mire, Dios instituyó la obediencia. Dios creó a los ángeles, al hombre y todas las cosas con un solo propósito: que toda la creación le esté sujeta. El orden que Dios ha establecido es el de la obediencia. ¿Sí? Satanás instauró la rebeldía al rebelarse orgullosamente contra Dios. Vaya a Génesis 3, por favor. No solo lo hizo él, sino que arrastró también a la tercera parte de los ángeles y culminó su obra llevando también al hombre a la rebeldía, como relata Génesis capítulo 3, verso 1, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Ahí la serpiente, ahí. ¿A poco Dios te dijo eso? Casi, casi le está diciendo, ¿y tú le crees a Dios? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no le hagas caso, no moriréis. No moriréis, le dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, la serpiente con toda su astucia va y les dice, no moriréis. O sea, no es cierto lo que Dios te dijo. No es cierto lo que está escrito en la Biblia. Tú puedes vivir tu vida como te dé tu gusto. Haz lo que tú quieras, hombre. Eso no es cierto. Ese es un cuento chino de que Dios y que no sé cuántas cosas que te dijo y que no sé qué. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. La vida de muchos cristianos así está. ¿De verdad? ¿No le creen a Dios? Le creen más a las circunstancias y a las situaciones que viven que lo que la palabra de Dios dice. ¿Y de qué está hablando? Que no estamos bajo una autoridad. Y usted y yo somos autoridad delegada por Dios en ciertas áreas. Ahorita vamos a ver en algunas de las áreas donde esta autoridad funciona como autoridad delegada, ¿no? Entonces Satanás viene y mete ahí a Eva, ¿verdad? Y Eva le comparte a Adán y comienza la desobediencia. Dios instaura la obediencia y Satanás instaura la rebeldía. Y en alguno de estos dos lugares debemos estar tú y yo, en la obediencia o en la rebeldía. ¿En cuál de estos dos estamos? Caminando. Y yo sé que probablemente muchos podemos decir, no, estamos en la obediencia. ¿Por qué? ¿Porque venimos a la iglesia? ¿Porque traemos la Biblia cargando? ¿Por eso decimos que estamos en obediencia? Pero ¿sabe que esto va más allá? Esto todavía está mucho más allá de estar sentados aquí y escuchando. Eso no. Eso cualquiera. Y ahorita me salgo aquí, hay muchas trampas aquí en las vías y les digo, oigan, les doy 50 pesos a todo el que se meta a escuchar el sermón. Ellos, y 50 pesos se me hace hasta mucho. Hasta por 10, 20 pesos. ¿Sabes qué? Mira, vas a estar ahí, no te vas a solear, vas a estar más tranquilo, vas a escuchar un mensaje de parte de Dios y te doy 20 pesos. Y si son 30, 50, les aseguro que llenan. O sea, no. Y no son cristianos. O sea, el hecho de estar dentro de una iglesia, eso no es todo. O estar sentado aquí escuchando el mensaje ahora, o que ya levantaste tus manos y ya alabaste al Señor y adoraste al Señor. Eso no es todo, eso no es estar bajo autoridad. Qué tremendo. Pero hay una confusión bien tremenda y creemos que todo esto es que vivimos en obediencia. Dios espera obediencia a su persona y a las autoridades en quienes Él ha delegado autoridad. Creo que todos, como cristianos, tenemos claro que Dios espera que le obedezcamos. ¿Está de acuerdo en eso o no? Yo creo que todos tenemos, en eso no tengo duda. ¿Usted tiene duda en eso? ¿Que Dios espera que le obedezcamos? La Biblia, fíjese bien, la Biblia, que es el manual que Dios nos dejó, de principio a fin, la Biblia nos llama a obedecer a Dios. ¿Cierto o no? ¿Sí? Pero no todos tenemos clara conciencia de que Él nos demanda con la misma firmeza que obedezcamos a las autoridades en quienes Él ha delegado. Y vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 13, ¿sí? A ver qué dice Dios acerca de todo esto, acerca de la autoridad. Romanos capítulo 13. Versículo 1, ¿lo tiene? Dice, sométase toda persona. ¿Cuántas personas? O sea que esto nos incluye a usted y a mí en una forma personal, ¿verdad?
porque somos parte de todas estas personas. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, ¿qué? ¿Qué acarrean? Condenación. ¿Para quién? Para sí mismo, para sí mismo. ¿Sí? No lo busque. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice que fuimos escogidos por Dios para obedecer. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 1 versículo 2, no lo busque. Dice que fuimos escogidos por Dios para obedecer. En cuanto hay rebeldía en nuestros corazones, estamos bajo el principio de Satanás y la desobediencia. Y a la luz de la palabra no podemos decir, yo obedezco a Dios, pero no a las otras autoridades. Pues como que es incongruente, ¿no? O sea, obedecemos a Dios, pero no obedezco a las autoridades delegadas por Dios. Mira, hermano, déjeme decirle algo. Que no se nos haga bolas el engrudo, dicen por ahí. La rebeldía es rebeldía. ¿Sí o no? Y obediencia es obediencia. Y la rebeldía siempre va a acarrear juicio sobre nosotros. Pero veamos algunas de las autoridades en las cuales Dios ha establecido. ¿Sí? Dice el versículo 1 de Romanos 13, ¿verdad? Sométase toda persona. ¿A cuántas autoridades? También a las autoridades superiores, ¿sí? Y fíjese, quiero llevarlo a otro pasaje. Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4, verso 30, por favor. ¿Lo tiene? Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué tremenda la vanidad de este hombre, ¿verdad? La autosuficiencia, la vanidad. O sea, pues este era un hombre, un rey, que se suponía que él tenía autoridad, pero no tenía autoridad, porque pues no estaba sujeto a la autoridad. Y mire, dice que, y pone ahí toda su vanidad plasmada, ¿verdad?, en lo que él estaba hablando. No es esto todo lo que yo he hecho con el poder de mi fuerza y todo ese tipo de cosas. Pero fíjese lo que dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. En otra versión dice, hasta que reconozcas que el que tiene la autoridad sobre todo el ser humano es Dios. Dice, hasta que reconozcas que la autoridad máxima sobre el ser humano es Dios. Y que si tienes lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y que si haces lo que haces es porque Dios te ha dado la sabiduría para hacerlo. Y la fuerza, y la salud, y todo. Porque Dios te lo ha dado. Dice el versículo, dice, ¿estaba en cuál, perdón? 32, ¿verdad? Dice, dice, tienen el dominio en el reino de los hombres, dice, y lo da a quien él quiere, ¿sí? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿como qué? Uy, ¿y usted y yo que nos creemos acá las últimas Coca-Colas del desierto?
Alguien dijo por ahí, uy, tú te sientes la última panela en la cremería, mano. Fíjese, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué es nada? ¿Y qué hay aparte de nada? Nada. Fíjese, y sin embargo nos creemos soñados, la verdad, ¿eh? Ay, por lo que haces, no, que yo, que soy un excelente acá y que soy bien acá y que conozco el mundo y me como el mundo a cachos y mato los tiburones a sombrerazos ¿y qué, Tony? Poco se me hace el mar, ¿para qué? Para un buche de agua, dice por ahí, el abuelo de Tony así le decía, poco se me hace el mar para un buche de agua, ¿no? Y sabe, esa es la mentalidad de muchos cristianos. Hay una soberbia, hay una vanidad impresionante, de verdad, pero no hay una obediencia a Dios, no hay una sujeción a vivir bajo autoridad. Y usted y yo debemos de ser una autoridad delegada por Dios en el rol en el que estamos viviendo. Dice, y él hace dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque esa es otra cosa, que luego no estamos bajo autoridad para obedecer a Dios, pero sí nos sentimos con autoridad para reclamarle y para exigirle a Dios. No estamos bajo la autoridad de Él, viviendo en obediencia, viviendo como Él quiere, viviendo de acuerdo a sus principios y a su palabra, pero sí nos sentimos con toda la autoridad como para reclamarle a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué a mí nada más me pasa esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Al final vamos a entender por qué nuestra vida está como está. La Biblia dice que la bendición y la maldición no llegan sin causa. Cuando al final veamos, nos vamos a dar cuenta por qué mi familia está como está. ¿Por qué mi trabajo estoy como estoy? ¿Por qué si eres un empresario o un comerciante tu negocio está como está? Si está bendecido, pues probablemente es porque también tú has sido parte de la obediencia y de estar bajo autoridad y has seguido los lineamientos de Dios. Pero si todo ha sido un caos en tu vida, probablemente es porque nunca te has sometido a la autoridad de Dios. Y tenemos que vivir en esa parte. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Esto a mí díjole, qué tremendo el amor de Dios, la gracia de Dios, el corazón de Dios. Un hombre vanidoso, un hombre lleno de autosuficiencia, no viviendo bajo la autoridad ni bajo obediencia a Dios. Y sin embargo este hombre llega al punto de volver en sí, de darse cuenta de que la estaba regando, y sin embargo vea la gracia, la bondad, el amor y todo lo que Dios hace en este versículo. En el mismo tiempo, fíjese, en el mismo tiempo, dice, mi razón me fue devuelta. ¿Y lo que más? Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, como dicen los chavos, se la paso al costo. Hermano, usted y yo debemos de sujetarnos a toda autoridad, y hay autoridades delegadas por Dios. Veamos las autoridades establecidas en el hogar, delegadas por Dios. Cuando esta demanda de la autoridad delegada es una demanda de obediencia que se da para cada individuo de una manera personal. Por eso Romanos 13:1 que leímos dice, sométase toda persona. Y aquí se está demandando de una forma particular que cada uno de nosotros debemos de buscar someternos a su autoridad, sea cual sea la autoridad a la que debemos de someternos.
Si honramos a toda autoridad establecida por el Señor, nosotros en nuestro rol, en el rol que tú y yo tengamos, seremos también respetados como autoridad. Así de sencillo. El día en que Dios nos ponga como tal, seremos respetados como autoridad. Pues sabiendo estar sujetos, aprenderemos lo que significa estar en autoridad y lo que representa la autoridad para nosotros. Así de sencillo. Si tú nunca has estado bajo autoridad, ¿cómo puedes exigir autoridad hacia los demás? ¿Me explico? Si nunca estuviste bajo autoridad, pues ¿cómo le exiges autoridad a los demás? Pero veamos, en la familia. La familia es el núcleo inicial por donde se inicia la cadena de la autoridad. Primera de Corintios, por favor, capítulo 11. Dios comienza delegando autoridad en lo familiar. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a ver. Capítulo 11 de Primera de Corintios y en los versículos 2 y 3, por favor. ¿Lo tiene? Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Allí comienza una autoridad delegada en el hogar. Cristo, la cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer. Ahí comienza la autoridad delegada por Dios. Pero vaya conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 22. Otro tipo de autoridad, en otro rol, autoridad delegada. Ya vimos que el varón o el marido es cabeza de la mujer. Es una autoridad delegada para el varón o para el marido. Aquí vemos otra parte, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuánto? En todo. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Algunas ya no levantan la mano porque creen que por el hecho de no levantarlas este versículo no les aplica a ustedes, ¿no? Pero todo no les aplica. Levante la mano, no le levante, este versículo aplica a todas las casadas. ¿Está de acuerdo? Ahora, déjeme decirle algo. Yo entiendo esa parte, creo, le entiendo. Entiendo esa parte de que a la mujer, no a todas, a las que entienden el rol de la autoridad y entienden el rol de la protección, entienden perfectamente este punto de estar sujetas ustedes como mujeres, como casadas, a sus maridos, porque han entendido lo que es la autoridad de Dios y que el marido es una autoridad delegada por Dios, ¿sí? Y lo entienden. Pero hay muchas mujeres que les cuesta trabajo este tema. Si yo ahorita les dijera, ¿cuántas de aquí tienen problemas para sujetarse o para obedecer al marido? Yo les puedo asegurar que nos llevaremos una sorpresa y que muchas manos estarían levantadas. No lo voy a hacer, aunque ya estén levantando las manos algunas, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque es solamente usted y Dios. Y le entiendo esa parte, le entiendo que le cueste trabajo. Y le voy a decir algo, ¿sabe? Mucho de eso es por culpa de nosotros los varones, por el abuso del varón. Porque el varón ha abusado de la condición, porque Dios dijo que era cabeza, pero algunos se la tomaron en serio y no son cabezas, son cabezones. Eso es lo peor. Y eso es lo malo. Algunos han abusado del lugar, del rol que Dios les ha delegado. Pero hermano, qué tristeza a la hora que Dios tenga que tratar contigo como marido, si tú has abusado del rol que Él delegó para ti como autoridad. Qué tristeza que pongas la mano sobre tu esposa. Qué tristeza que abras tu boca solamente para ofender y para denigrar a tu esposa, a una hija de Dios. Qué tristeza cuando estés
frente a Dios y Dios te esté pidiendo cuentas del rol de autoridad que Él te ha delegado como marido y como cabeza de tu hogar, cuando Él te esté pidiendo cuentas y tú le estés diciendo, Señor, es que no la conoces, es que no la conocías. Dios te va a decir, espérate, yo la conocía mejor que tú. Yo voy a tratar con ella si ella no se sometía, pero ahora voy a tratar contigo. ¿Por qué le ponías la mano encima? ¿Por qué la ofendías? ¿Por qué tratabas mejor a tus pies que a tu esposa? Entiendo esa parte del rol de la mujer, pero te voy a decir algo, mujer casada, no es justificación que no te sujetes al marido, porque es una autoridad delegada por Dios. Cuando tú comiences a entrar en esa sujeción, a estar bajo autoridad en esta parte, tú estás entrando en un sistema de protección de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Es lo mismo que nosotros los varones. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del varón. Si tú y yo como varones no estamos sujetos a Cristo, por eso nuestra vida anda como anda. Y muchos nos sentimos como el rey Nabucodonosor, hasta con el dinero en el hogar. Sacas dinero y lo sacas de uñita para los gastos de tu casa, ¿verdad? Así de que no sepa tu esposa cuánto ganas y que no sepa ni lo que traes en la cartera, y de uñita le das ahí a tu esposa, ¿verdad? Y luego tu esposa dice, oye, es que no me alcanza. No, pues, ¿qué tiene? Con lo que te doy es suficiente. No, pero para eso soy yo, para eso lo trabajo, por eso es mi dinero. No, espérate, si tú crees que el dinero, porque eres el único que trabaja y tu esposa no trabaja y tú crees que el dinero es tuyo, estás equivocado. El dinero es tuyo y de tu familia. Es de toda tu familia. Gracias, hermano. Porque él es el único que me apoyó. Falta que me diga, no, es que yo no trabajo, trabaja mi esposa. Falta que me diga eso, no, sí, hermano, es cierto, porque mi esposa es la que trabaja y el dinero es de todos, ¿verdad? Y no me quiere dar para irme al billar. Híjole, nomás eso faltaría, ¿no? Me tumba toda la base. No se crea, nada de eso. Pero ese es un engaño del enemigo. O sea, creemos. Bueno, vimos la vida del rey Nabucodonosor. Eso es vanidad, eso es prepotencia, eso es autosuficiencia. Decir, es que todo el dinero es mío. Yo soy el que trabajo y yo soy el que... No, espérame. No es cierto. Un día fuimos al cajero, mi hijo y yo, y pues estaba pequeño mi hijo, ¿no? Y me decía, papá, yo le marco. Yo en ese tiempo trabajaba en el banco, ¿no? Entonces dice, yo le aprieto los números. Ya, y yo le estaba diciendo. Entonces cuando se abre, ahí en la pantalla dice, papá, somos ricos, tienes mucho dinero. Dice, papá, tienes mucho dinero, eres rico. Y luego ya le digo, bueno, ¿viste cuánto tenía? Sí, ok. Mira, de eso tenemos que pagar la escuela, tenemos que pagar la luz, el agua, la comida, las vacaciones, esto y esto otro. De todo lo que dice ahí, nos queda tanto. Uy, papá, eres pobre. No, hijo. Es que Dios te da lo suficiente para vivir, pero cuando lo retienes, Dios te lo quita. Y de veras, hermano, hay matrimonios que viven una vida miserable en esa área de la economía. De verdad. La esposa le tiene que andar rogando hasta para que le compre un par de zapatos. Y otras cosas, pues, que más íntimas todavía, ¿no? Pero ¿sabe qué? Qué tremendo, hermano. De verdad. No hemos entendido el rol. No hemos entendido que nosotros los varones somos una autoridad delegada por Dios. Y que ustedes como mujeres, ustedes como esposas son otra autoridad delegada por Dios también en la vida de los hijos. Y por eso el varón no se sujeta a Cristo, la mujer no se sujeta al marido, y por eso los hijos andan como andan. El hogar está como anda. Y luego decimos, no, yo no sé, Señor, lo que no he de ver en mi casa lo he de tener. ¿Por qué me castigaste con estos hijos que me diste? ¿Y por qué esto? No, espérame. Mucho de lo que está pasando es porque uno mismo lo provoca. Somos nosotros los padres
los que tenemos que poner el ejemplo en la vida de nuestros hijos. De verdad. Somos los que nosotros, los padres, tenemos que pagar un precio también en esa área de ser un buen testimonio para nuestros hijos. Al rato, muchos creen que porque traen a sus niños ahorita pequeños, ¿verdad? Y los dejan en la escuela infantil, sus hijos son cristianos. Hermano, con toda, de veras, se lo digo con mucho respeto y con toda certeza. Sus hijos, no por los que trae de la mano ahí a los salones de clases, son cristianos. Ahorita ellos todavía no saben si son cristianos o no son cristianos. Ellos vienen a la iglesia porque usted los trae de la mano probablemente, y muchos de nuestros hijos adolescentes porque nosotros los traemos a la iglesia el domingo que venimos. Pero cuando ellos comienzan a tomar sus propias decisiones y comienzan a ver todo el mundo y toda la situación que viven, en ese momento ellos dicen, yo quiero ser cristiano o no me interesa ser cristiano. Y muchos de los hijos, aún de familias de esta congregación, muchos hijos se han desanimado por el comportamiento de los padres, porque no han asumido la autoridad delegada por Dios para ser como tales. Y muchos de hijos de algunos de ustedes no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque los traían a la iglesia y cuando ya llegan a su casa se convierte en un ring la casa, como perros y gatos, los padres ahí, y los hijos comienzan a crecer y dicen, no, lo que yo menos quiero es una mujer como mi mamá, no, lo que menos quiero es un hombre como mi papá, que le grita, que golpea, que estés así. Comienzan a crecer, se fijan en una o en uno del mundo, se casan por allá afuera y al rato decimos, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice para merecer esto, verdad? Cuando tu hijo comienza a agarrar la droga, comienza a agarrar el alcohol y comienza a agarrar tantas cosas, ¿por qué si toda la vida yo lo llevé a la escuela infantil y toda la vida? Hermano, por eso yo le decía, el hecho de estar sentados aquí, eso no garantiza nada. El hecho de que nuestros hijos estén en los salones no garantiza nada. Porque ellos vienen aquí, viven nada más 2 horas a la semana, probablemente escuchando la alabanza y escuchando la clase de los maestros, pero las 24 horas del día viven con nosotros sus padres. Y si no hemos sabido darles testimonio, ¿cómo podemos exigirles autoridad si nosotros no vivimos bajo autoridad tampoco? Entonces ya nos va cayendo el 20, porque nuestras familias a veces están como están. ¿De verdad? Y yo sé que puedes venir y puedes platicarme muchas cosas y decirme, bueno, es que tú no conociste mi niñez, es que tú no conociste mi juventud. No me interesa, ni tu niñez ni tu juventud. A mí me interesa lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas, y que ahora que no tuvimos el mejor ejemplo del Padre, pero ahora tenemos el mejor ejemplo de un mejor Padre todavía, del mejor Padre del mundo, tenemos el ejemplo que es Dios. Entonces ya no tenemos excusa para no vivir como debemos de vivir. Y lo más triste de todo es que tenemos todo para vivir bien y no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da. No aprovechamos la vida, no aprovechamos la oportunidad. Qué tristeza que los matrimonios se la pasan enfrascados en pleitos. Es tan corta la vida, es tan corto los días que estamos aquí en la tierra y nos la pasamos enfrascados en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el rol de autoridad que Dios nos ha establecido a cada uno, que somos una autoridad delegada por Dios a cada uno, como esposos, como matrimonio, como padres. Qué tristeza que tenemos todo para vivir como debe de ser y no lo aprovechamos y vivimos unas vidas de miseria. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate, yo sé que aquí hay muchos hijos todavía jóvenes, hijos pequeños, todavía adolescentes que no fueron a la velada y aquí están. Y hay jóvenes. Pero déjame decirte algo, ahorita quiero hablar a los hijos. Ve lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice también que obedezcas a tus padres en el Señor, porque esto es justo. Ok, si tú no obedeces a tus padres, si tú no honras a tus padres, es que no estás bajo autoridad. Entonces, el día de mañana,
cuando Dios te permita estar en un puesto de autoridad, olvídate que tú puedas ejercer la autoridad porque no has sabido estar bajo autoridad. O sea, así de sencillo. ¿Cómo vas a exigir autoridad el día de mañana si tú mismo no estás bajo autoridad ahora? Ah, bueno, pero ya cuando tenga yo mis hijos, entonces ya yo voy a hacer. Sí, pero si no aprendiste ahora que eres hijo a estar bajo autoridad, ¿cómo el día de mañana quieres ejercer la autoridad sobre tus hijos? Todos tenemos un rol en la vida. Todos tenemos un rol delegado por Dios como autoridad. Todos. Todos. No hay uno. Por eso la Biblia dice, sométase toda persona. Y nos está hablando a todos, jóvenes, niños, adultos, ya adultos mayores, adultos no sé qué, y ya ve que cada vez sacan más categorías, ¿verdad? Entonces, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer esto? Colosenses 3, por favor. Colosenses 3:20. 3:18, por favor. Colosenses 3:18. Casadas, otra vez, algunas han dicho, ya la trae el Señor conmigo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. ¿Sí? Entonces, ahí está el rol, ahí está la autoridad delegada por Dios. Por eso le digo, ¿cómo podemos decir que estamos bajo autoridad de Dios si no nos sujetamos a la autoridad delegada por Dios? ¿Cómo? Primera de Samuel 15:22. Quiero mostrarle algo. Primera de Samuel 15:22. Pero no quiero que lo lea. Nada más abra su Biblia ahí en el capítulo 15, versículo 22. Yo quiero leérselo en otra versión. Lo que pasa es que se lo quiero leer en otra versión todavía más entendible. ¿Y para qué quiero hacer esto? Para que no le quede duda de lo que quiero compartirle de la Biblia. Fíjese, si ya lo tiene abierto, déjelo abierto ahí y escúcheme, por favor. 1 Samuel 15:22. Aquí está hablando, ¿se acuerda? Samuel está hablando con Saúl. Saúl fue el primer rey sobre el pueblo de Israel. O sea, ¿cómo es esto? Dios puso a Saúl como rey, o sea, Dios le delegó autoridad a Saúl como rey. ¿Y qué hizo Saúl? La regó y le falló a Dios. Y Dios le mandó que hiciera cosas y las hizo como él quiso. O sea, no le interesó lo que Dios le había mandado. Él hizo lo que quiso. Y pasa una serie de circunstancias. Entonces Dios envía a un profeta, Dios envía a Samuel a percibir a Saúl y a decirle, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué no cumpliste lo que Dios te había mandado? Y bueno, y vea lo que le dice Samuel en el 15:22. No lo vea, más bien escúcheme. Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? Ahora yo le pregunto, esto le preguntó Samuel a Saúl. Ahora yo le pregunto y me pregunto lo mismo. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que le ofrezcamos holocaustos y sacrificios o que le obedezcamos en lo que él dice? Que le obedezcamos, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo. De nada sirve que nos hayamos levantado a las 6 de la mañana, que nos hayamos bañado para llegar aquí al servicio de las 8. De nada sirve que vengas desde Villa Corona, desde Vista Hermosa, desde Colima, manejando y es que es el día del Señor y tengo que ir a congregarme, la verdad, y mueves el cielo y mueves la tierra para estar a tiempo y para llegar puntual y para hacer todo. De nada te sirve estar una hora aquí parado en la alabanza y en la adoración, y de nada te sirve una hora estar sentado aquí escuchando la palabra de Dios si no hay obediencia en nuestra vida. De nada nos sirve, de nada nos sirve.
Estamos haciendo lo mismo que hizo Saúl, ofreciendo holocaustos y ofreciendo sacrificios, pero no ofreciendo la obediencia, que era lo que Dios quería, que era lo que le agradaba a Dios. De nada sirve todo lo que estamos haciendo. De nada sirve que llegas a las 11 de la noche todo cansado, pero hiciste un compromiso con Dios de leer la Biblia todos los días, mínimo 3 capítulos, y tú dices, vengo bien cansado, pero este es un compromiso, este es un sacrificio que yo le ofrecí a Dios de leer la Biblia, y te pones casi palillos en los ojos para que estés ahí, ¿verdad? Y dices, híjole, ya mero termino y estoy leyendo la Biblia, y es que es un sacrificio que le ofrecí a Dios. De nada le sirve tu sacrificio si no obedeces a Dios. De nada sirve todo el esfuerzo que haces en tu trabajo y es que lo hago por mi familia y yo me rompo el alma y el lomo y todo, ¿verdad? Por darle a mi familia lo mejor y salgo temprano y todo eso. Pero de nada te sirve si no hay una obediencia a Dios, hermano. De verdad. Yo te quisiera decir otra cosa mejor, pero es lo que dice la Biblia. ¿Qué más sigue diciendo en el versículo 23? La rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Y tú sabes cuál es la rebeldía? La rebeldía es no caminar en obediencia, eso es rebeldía. Dice, es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Qué tristeza, hermano, que el día de mañana muchos vayan a quedar descalificados cuando lleguen delante de Dios y el Señor dice, tú desechaste mi palabra, ahora yo te desecho a ti. Porque no asumiste el rol de autoridad que yo te di. Abusaste de la autoridad que yo puse en tus manos. Qué tristeza. Oigan, las noticias, vea cada día. El mundo no entiende de la autoridad. ¿Cómo que una mujer le saca los ojos a su niño? ¿Vio la noticia esa? ¿Cómo una mujer le saca cómo un hombre golpea a su niño de 3 meses porque no quiere callarse el niño lloraba de hambre y el hombre lo empieza a golpear hasta que el niño queda muerto? O sea, ¿cómo está eso? Bueno, es el mundo y el mundo no tiene el conocimiento de Dios y bueno, pues no conoce la autoridad. Estoy de acuerdo, está bien, pero tampoco se van a escapar del juicio de Dios, tampoco. Pero más tremendo usted y yo, que conocemos la palabra de Dios y no nos sujetamos a ella. Eso es más tremendo, la exigencia. Colosenses 3:22, por favor. Colosenses 3:22 dice, siervos, ahora ya no hay siervos, ¿verdad? Ahora ya son empleados, trabajadores, obreros, ¿sí? Algunos somos empleados, obreros, ¿qué más? Trabajadores, ¿verdad? Dice siervos, trabajadores, empleados, ¿verdad? Obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Fíjese, obedézcanlo en todo a sus patrones, a sus jefes, a su autoridad en el trabajo. ¿Sabe? Qué tristeza, hermano, pero déjeme decirle algo, el testimonio de los cristianos en los trabajos, híjole, está por los suelos, hermano. Si yo le preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes tienen una empresa o han contratado a cristianos para trabajar con ustedes y cuántos les han chafiado? Vamos a decirlo como dicen los chavos, ¿no? Te puedo asegurar que se levantarían las manos. ¿Por qué? Porque no han entendido que el jefe es una autoridad delegada por Dios. No, pero es cristiano y él debería portarse buena onda. ¿Y qué es buena onda? ¿Que te solape que llegues tarde? ¿Que te solape que faltes al trabajo? Bueno, es que tuve un congreso y por eso me tardé 3 días en ir al trabajo. No, espérame. Dios es un Dios de orden. Y primero es lo primero. Primero es lo primero. Dios no te ha llamado de tiempo completo para que le sirvas a Él de tiempo completo y entonces mientras Dios no te llame a servirle de tiempo completo, tu prioridad es tu escuela o tu trabajo. Claro, tu familia, ¿verdad? Pero en el área de trabajo,
O sea, ahorita no estás trabajando, eres estudiante. Tu prioridad, si Dios no te ha llamado a estar de tiempo completo, ahorita tu ministerio, tu principal ministerio es tu escuela y tu trabajo. Por eso hay un pésimo, de verdad, reputación de muchos jóvenes cristianos, porque los ven perdiendo el tiempo. No van a las escuelas. Ah, no, pero es que ando en las misiones. No, es que voy a no sé qué parte, y es que voy a hacer, y no trabajas, no estudias, no nada, pero estoy sirviendo a Dios. Espérame, ¿a poco sirviendo a Dios no se le sirve en la escuela como estudiante? ¿O no se le sirve en un trabajo? Cuando Dios te llame de tiempo completo y te diga, yo quiero que me sirvas de tiempo completo, yo me voy a hacer responsable de tus necesidades, yo te voy a sostener en la obra. Ok, ahí estoy de acuerdo, tienes todo el tiempo del mundo para servir a Dios. Pero mientras, tú tienes que servir a Dios en lo que Dios te está llevando, como estudiante o como trabajador. Pero ¿sabes qué? Que no vengas con cuentos, ¿verdad? De que, ay, pues todo bien romántico ahí, de que estoy esperando que Dios me hable, por eso no busco un trabajo. ¿Qué tal si Dios me habla que le sirva de tiempo completo y ya estoy trabajando? Estés donde estés, si Dios quiere llamarte, Dios te va a llamar. Acuérdate de David, cuando fueron a ungir ahí a los hijos, ¿verdad? Isaí, y David andaba en el campo, David andaba trabajando, y de todos modos el profeta decía, no, no es, no tampoco, y no te fijes en la apariencia del hombre, ¿verdad? No, ya no tienes más hijos. Sí, tengo uno que anda por allá, con las ovejas y trabajando. A ver, mándale llamar. Y cuando llega le dice Dios, este es. No aparecía ni en la foto, fíjate, de la familia. Porque él andaba ya todo ahí perdido en el campo, tocando la flautita y echándole piedras a los lobos que se querían comer las ovejas, ¿verdad? Y todo ese rollo, ni pintaba, ni figuraba. Y sin embargo, ¿sabes qué? De allá Dios fue a traerlo para establecerlo como rey. Entonces no tienes que hacer nada extraordinario, ni estar allí, acá, ¿verdad? Tratando de salir en la foto de Dios. No, espérame. No tienes que andar ahí promoviéndote o haciendo algo. Si Dios te quiere llamar, donde estés, Dios te va a llamar y Dios te va a establecer. Pero por lo pronto, tenemos que dar testimonio con nuestros patrones, con nuestros jefes. Si eres estudiante, tienes que ser un buen estudiante. Nada de que andes buscando a ver quién te hace los exámenes en la escuela, o a ver quién te justifica las faltas, o a ver quién te checa la tarjeta en el trabajo. No, eso es deshonestidad. Si Dios nos llamó a esto, tenemos que vivir bajo autoridad. Y tenemos que hacerlo. Y dice, estoy leyendo Colosenses 3:22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjate esta parte de aquí, qué importante. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? Dice, no solamente le eches ganas cuando te están mirando como si ustedes quisieran ganar el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. O sea, ¿ha visto esos que están trabajando, están ahí en la chorcha, ¿verdad? De ahí, no, que fíjate, que entonces, y que no sé qué, que la selección y que la política, y ahí están, y jajaja, y jajaja. Y luego de repente dice uno, ahí viene el jefe, y todos se ponen a trabajar. Y luego se pasa el jefe y ya, no, pero fíjate, ¿sabes qué? Ahí estás agradando al hombre, estás agradando al ojo humano, pero no estás respetando al Señor. Estás perdiendo el tiempo. Y dice la Biblia ahí en Colosenses 3:22, dice bien claro, dice, en otra versión dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Oiga, qué tristeza. Eso sí, trabajas como se te antoja. No sé qué, y pones un montón de paros para trabajar. No, es que a mí esa área no me toca. No, es que no, eso yo no, eso no. Pero eso sí, a la hora de las prestaciones, a la hora de los beneficios en el trabajo, pues los quieres todos. Quieres todos los beneficios, quieres todas las prestaciones, quieres todos los premios, quieres todo, pero no quieres todo el trabajo que tienes que hacer.
ni quieres toda la responsabilidad que te toca. El jefe te dice, oye, hay que hacer esto. Ah, qué guerra con el patrón y no sé qué, que no ve, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y luego llega el fin de semana con el sobre y lo ves todo bien raquítico. No, no sé por qué, que mira, que... Y luego ves al cuate que le echa todas las ganas en el trabajo y le va mejor y le dan el bono y el patrón les dice, el que hace más, pues debe de ganar más. Y le da su bono, ¿verdad? Por honestidad, le da su bono por puntualidad, le da su bono por el mejor trabajador y por todo. Y luego tocan, ay sí, ese ha de ser de los chiqueados del jefe y que no sé qué, que no. No, no es que sea los chiqueados. Es que realmente entiende el principio de la autoridad delegada por Dios. Y no se vale. Que quieres todos los beneficios y todas las prestaciones, pero no quieres toda la responsabilidad en el trabajo. Quieres hacer lo que a ti te gusta. Quieres trabajar como a ti te agrada. Y sabes, la Biblia dice otra cosa muy diferente. Estamos para agradar a Dios. Y con nuestra manera de trabajar también. Entonces, Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, verso 5. Bueno, sí, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, esto es para los patrones, para los empleadores, ¿verdad? Dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Si no haces esto, te corro. Si no haces aquí, te bajo el sueldo. Si no haces, o sea, patrón, si eres un patrón y tienes gente a tu servicio, bajo autoridad, no los amenaces, cúmpleselas. No, dice aquí, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿sí? O sea, tanto el patrón como los empleados le vamos a dar cuentas a Dios en todas las áreas. Ok, hay autoridad establecida por Dios y delegada por Dios en la iglesia. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor? Ya me voy más rápido porque... Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Deben de ser, hay autoridad establecida de verdad por Dios dentro de las iglesias. Y este texto, este versículo que estamos leyendo, nos llama a reconocer el trabajo pastoral, a estimarlos y amarlos a los que nos enseñan, a los que nos pastorean, ¿verdad? Y 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Dice la Biblia, los ancianos, dice 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Fíjese, o sea, es autoridad delegada por Dios. ¿Usted cree que hay autoridad delegada por Dios en las iglesias? Sí, es lo que estamos leyendo. Es esta parte. ¿Sí? Dice 1 Corintios 16:16, no lo busque, dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 1 Corintios 16:16 fue lo que leí. Déjeme decirle algo.
Esta es la obra de Dios. ¿Está de acuerdo? Ahora, la mejor manera de nosotros, los pastores, para ganarnos la autoridad que Dios nos ha delegado sobre ustedes, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? El servicio. Porque Dios nos ha llamado a nosotros los pastores a servirles. Y de esa manera es como se gana la autoridad, a través del servicio. ¿Cómo se ganó Cristo la autoridad de la gente? Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cómo te ganas la autoridad de tus hijos? Cuando estás ahí todo acostadote, tráeme la coca, tráeme el periódico, tráeme esto. ¿No sabes cómo te ganas la autoridad? Cuando tú le sirves a tus hijos y les ayudas a tus hijos. Hijo, sí, hijo, ven, no tienes tiempo, yo te ayudo a lavar el carro. Hijo, no tienes tiempo, no te preocupes, yo voy por ti. Yo hago esto, yo hago aquí. No, si puedo hacer, yo lo voy a hacer por ti, hijo. Y sabes que te ganas más la autoridad con tus hijos sirviéndoles que exigiéndoles. Y nosotros los pastores hemos sido llamados a servir a la congregación. Y la autoridad que Dios nos ha delegado, nos la vamos a ganar a través del servicio que nosotros tengamos hacia la congregación. ¿De verdad? Esa es la mejor manera de ganarse uno la autoridad. Cuando yo entré a un trabajo, estaba en el trabajo, pero al jefe que venía de México no le gustó el director administrativo porque no se entendieron. Él era el director general y el director administrativo no se entendió. Entonces lo quitó. Entonces me dijo, oye, yo quiero que te quedes en ese puesto. Le dije, no, pues es que yo mucho no me gusta esa área. No, pero necesito que me apoyes, que me ayudes. Y pues era mi jefe, yo le dije, sí, pues está bien. Oye, pero yo hay áreas que no conozco, no, yo te voy a enseñar, perfecto. Entonces citó a todo el personal, éramos como 40 agentes en ese tiempo, y entonces citó al personal y le dijo, bueno, a partir de este día quiero presentarles a Toño, dice, ya lo conocen, pero a partir de este tiempo él va a ser el director administrativo. Yo no les pido que lo respeten, porque él se tiene que ganar su respeto. Yo no les pido que lo obedezcan, porque él se tiene que ganar su obediencia. Yo no les pido que estén bajo su autoridad, porque él se tiene que ganar la autoridad de ustedes. Él tiene que ser ejemplo para ustedes en todo lo que hace, y el ejemplo de él es lo que va a ganar la autoridad, el respeto y la obediencia de ustedes hacia él. Así fue. Y pues me la puso ahí, ¿verdad? Como que, ¿ahora qué? Pues ni modo. Pero ¿sabe qué? Aprendí mucho, de verdad. Y al final, cuando yo dejé ese trabajo, yo pude ver cómo Dios me había dado una gracia especial con toda la gente que trabajaba. Y ahí tengo guardadas las tarjetas que me hicieron cuando me despidieron porque me fui a otro trabajo mejor. Y me hicieron unas tarjetas y ponían ahí anotaciones y todo eso. Y decían cosas muy bonitas, ¿no? Y yo sabía que eran cierto porque no era lo escrito, sino que con el trato me lo demostraban. Pero ¿sabe? Cuando yo veía en problemas a la gente, yo me acercaba y les ayudaba. Les decía, deja tu trabajo 5 minutos, ven, vamos a mi oficina. A ver, ¿qué problema tienes? ¿Y sabe qué? Y yo me ponía a aconsejarles, oraba por ellos, les compartía de la Biblia, ¿verdad? Y eso era parte, claro, lo podía hacer, porque mi jefe también sabía que yo era cristiano y él me decía, no, es que lo que tú haces está perfecto, le ayudas a la gente y trabaja mejor la gente, ¿no? Y sabe, eso es el trabajo. A eso hemos venido a esta vida, a servir. Y si no entendemos ese propósito, pues no tenemos nada que hacer aquí. De verdad. Y es parte, el pastorado es eso también. O sea, no es exigencia de que, a ver, hagan esto o con el chicote en la mano. No, es a través del servicio, a través del ejemplo, de cómo Dios nos ha llamado a servir y a ganarnos la autoridad. Y déjeme decirle algo. Dice también lo que yo le dije que no leyera en 1 Corintios 16, lo que le dije, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Déjeme decirle algo, Dios delega autoridad. El pastor principal, pues es la autoridad principal en esta congregación, el pastor Chuy y Vicky. Ellos son la autoridad principal como pastores en esta iglesia. No estoy hablando de la autoridad de Dios, esa no se está sujeta a tela de juicio ni a... No, esa entendemos perfectamente, lo entiende esa parte, ¿verdad? Que la autoridad principal es Dios, definitivamente. Pero dentro de lo humanamente que estamos hablando, la autoridad principal es el pastor Chuy, Vicky, su esposa,
Y bueno, Dios llamó a algunos de nosotros como pastores y nos delegó autoridad, pero la autoridad principal la tiene el pastor Chuy. Pero ahora, nosotros en los diferentes ministerios hemos delegado autoridad. Como en este caso, yo soy el encargado de todos los servidores que usted ve ahí, que siempre están de pie, que pasan, que recogen la ofrenda y todo eso. Ellos tienen una autoridad delegada por nosotros, que es conservar el orden. Cuando le dicen, por favor, lleve su niño al cunero, hágales caso, tienen una autoridad delegada por Dios. Y si usted no hace caso, no se está sujetando a la autoridad delegada por Dios. A muchos de ustedes se les dicen, oiga, ¿se puede recorrer tantito, por favor? Es que para no molestarle cuando la gente llega tarde. Y algunos de ustedes contestan, no, por eso llego temprano, aquí me gusta quedarme y de aquí nadie me mueve. No, está bien. Yo la instrucción que les doy a ellos es, no se peleen, no les digan nada, déjenlos. Que Dios trate con cada uno, con la rebeldía de cada quien, y déjenlos. Nada más que si se ocupan los lugares, pues ni modo, los tienen que molestar para que pase la gente. Y algunos sí se molestan porque pasan, pero no se sujetan a la autoridad. Entonces, ¿cómo decimos que estamos sujetos a la autoridad de Dios si no nos sujetamos a la autoridad que Dios ha delegado? Los maestros les dicen a los niños, a los papás de los niños, por favor, traiga a su niño temprano, mire, es que llega tarde y luego distrae a los otros niños. Y no, ¿por qué me va a decir lo que tengo que hacer? Yo traigo a mi hijo a la hora que quiera. Oiga, tráigale una botellita de agua para no estarnos saliendo a darle agua. No, ¿por qué? Y no sé qué. Entonces, ¿cómo decimos que estamos sujetos a la autoridad de Dios? ¿De verdad? En todos los ministerios hay una autoridad delegada por Dios, hermano. ¿De verdad? ¿De verdad? Y es parte de lo que tenemos que entender y aprender, esa autoridad delegada por Dios. O sea, usted dice, ahora hasta los sugieres me van a mandar. No, espéreme. Entonces no ha entendido lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Mire, hay un letrero de este lado, que uno de ellos me dijo, oye, ¿puedo poner unos letreros que cuando comience la reunión la gente le dé vuelta por la puerta principal? Sí, déjeme decirle algo, yo me sujeto a ese letrero, porque qué incongruencia de mi parte si yo le digo, sí, ponlo ahí, que la gente le dé la vuelta y luego yo paso por ahí. Ahí hay un letrero que dice que si puede dar la vuelta. Si no nos sujetamos a un letrero que dice que si por favor doy la vuelta. Ahora déjeme decirle algo bien claro. Cuando nosotros le pedimos que se recorra así en medio, ¿a quién cree que le hacemos un beneficio? ¿Al pastor, a los líderes o a los sugieres? A usted mismo, para no distraerlo, para no interrumpirlo. Cuando ponemos ese letrero es por el bienestar de usted, que no estén abriendo la puerta constantemente y entrando y saliendo gente para que no lo distraiga y usted pueda tener un tiempo glorioso en la alabanza y en la adoración con Dios. Es por usted. Si le pedimos que lleve a los niños a su salón, es por usted, para que no le esté distrayendo. A mí no me distrae un niño, yo estoy predicando y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero la persona que está a un lado o a usted mismo le está distrayendo el niño. Entonces, si lo hacemos es por un orden. Es por un orden. Los niños tienen su salón, tienen su orden. Cuando invitamos a la gente, vengan a las clases para matrimonios, vengan a las clases de mujeres, vengan al instituto, a los novios, a los jóvenes. Cuando estamos haciendo una invitación, ¿sabe? Es una autoridad delegada por Dios que le estamos haciendo una invitación. Y lo menos que podíamos hacer es corresponder a la invitación por ser una autoridad. Yo les puedo asegurar que si les extendiera una invitación el gobernador o el presidente a un desayuno, dejaría usted de hacer todo lo que está haciendo por ir al desayuno. Es que me invitó el presidente. Oye, pero tienes trabajo, no le hace que falte, me voy a ir al desayuno. Porque no hemos entendido los principios de autoridad. De verdad. Hacemos la invitación a las parejas de novios, a las mujeres, a los varones, a los matrimonios, ¿verdad? ¿Y sabe qué? No sucede nada. Pero eso sí, los matrimonios están llenos de problemas porque no entienden el rol de la autoridad. Y cuando los invitamos para compartirles de todo esto que le estamos hablando, no vienen porque no tienen tiempo o prácticamente porque no quieren. Hermano, no hemos entendido los principios de la autoridad delegada por Dios. Y por eso, ahora me puede entender lo que yo le decía al principio, por eso también están nuestras familias o están nuestras vidas como están. Si tú eres una persona o tú eres una familia que se sujeta a la autoridad de Dios,
te felicito, qué padre, man, sigue cada día como vas. Pero si no, pues reflexiona, como el rey Nabucodonosor, vuelve en sí, pídele perdón a Dios y reconoce que necesitas un cambio en tu vida. Es mínimo lo que tenemos que hacer. O sea, de verdad, todos, hermano, créamelo, todo lo que se hace en esta congregación, de verdad, es por el orden que Dios ha establecido. Y lo que le pedimos de hacer es por el bienestar de usted. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Ahora, ya para terminar, déjeme decirle algo. Hay autoridades también humanas que Dios ha establecido, como son las autoridades, los agentes de tránsito, como son, fíjese, hay autoridad, hay centros comerciales que ponen agentes de seguridad, ¿los ha visto? Que están ahí cuidando el orden de los estacionamientos. El centro comercial le delegó autoridad a todas esas personas de cuidar el orden. Entonces llega usted con su carro y se estaciona en un lugar para personas con capacidades diferentes. Y entonces el de seguridad le dice, oiga, no le pido por favor si se estaciona de aquel lado, es que este lugar es para las personas con capacidades diferentes. ¿No? ¿Por qué? Es más, ve todos los que hay desocupados, ni se ocupan. ¿Para qué los quieren? Nada más los tienen pintados y están ocupando el espacio. No, además no me voy a tardar, voy a entrar y voy a salir y ya me voy. Y ahí el vigilante le dice, por favor, mire, muévase de lugar, a mí me regañan y eso. No. Y hay un letrero que dice ahí, si tú te estacionas en este lugar y no eres para estacionarte en vas a correr una multa de 3,500 o hasta de 5,000 pesos, pero no te interesa lo que la autoridad ya de gobierno puso, que va a haber una multa, ni la autoridad delegada en ese vigilante para que no te estaciones ahí, no te interesa. Ah, pero dices que eres cristiano y que estás sometido a la autoridad de Dios. Déjenme decirle algo, yo tenía ese problema hace muchos años de estacionarme así, por eso le estoy diciendo, se lo digo con bases. Yo tenía ese problema, yo llegaba y me estacionaba y decía, pues no los ocupan, ¿para qué? Oye, no me voy a tardar y ahorita vengo y así, y ya. Hasta que un día Dios habló a mi vida y me dijo, ¿quieres un lugar de esos? Yo puedo hacer que tú lo ocupes. Pero, ¿sabe? Eso trajo convicción a mi vida. Y le voy a decir algo, no por el temor, porque yo mismo me di cuenta que cómo era posible que no me podía sujetar a una autoridad delegada por Él y decía que me estaba sujetando a Dios. No es cierto, era una mentira, era un hipócrita. Era una hipócrita decir que yo vivía bajo la autoridad de Dios y no me podía sujetar a un detalle tan pequeño de no estacionarme en un lugar y de estacionarme un poco más lejos. ¿Cómo decía yo que era cristiano y que vivía bajo la autoridad de Dios si no hacía lo mínimo? Y sabe, así está la vida de muchos cristianos, hermano. Dices que estás bajo la autoridad de Dios, pero no haces lo que Dios dice de amar a tu esposa, de no ser áspero con ella. Entonces, ¿cómo dices que estás bajo la autoridad de Dios y tratas a los hijos, los desesperas, los desanimas, los ofendes, les pones apodos, les dices lo que no? ¿Cómo decimos todo esto, hermano? Hay una incongruencia impresionante en la vida del cristiano. Decimos que somos, pero hacemos totalmente otras cosas bien diferentes. Está muy serio, pero qué bueno que esté serio. Qué bueno, hermano, porque esto no es juego. Realmente la palabra de Dios no es un juego. Y bueno, Dios va a dar una credencial de autoridad a aquellos que tengan cualidades para esto. Y Dios nunca, fíjese bien, Dios nunca dará una credencial de autoridad a aquellos que no posean las cualidades establecidas por Él. ¿Cómo es esto? Se lo digo rápido. Ya no lo busque. En Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versos 23, 28 y 33. Efesios 5, 23, 28 y 33. Dice a los maridos, amad a vuestras mujeres como a ustedes mismos. No hay autoridad con honra si no se cumple previamente el requisito de Dios.
Así es sencillo. El amor de Cristo es el parámetro para nosotros, para amar y ser verdadera autoridad. Ok, marido, tú no puedes tener una credencial de autoridad si no cumples con el requisito, si no tienes la cualidad de amar a tu esposa como a ti mismo. Un marido cristiano tiene necesariamente que ser autoridad, amando a su mujer como a su mismo cuerpo, para que de esta manera la autoridad impuesta de verdad en el hogar se gane a través del amor que él le tiene para su esposa. Una credencial de autoridad como padres. La Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dios reclama de nosotros dominio propio y consistencia en la corrección de nuestros hijos. Una disciplina más amor, esto va a traer protección a nuestros hijos. Entonces no provoquemos a ira, pero Dios no nos va a dar una credencial de autoridad si no cumplimos con el requisito de Dios de no provocar a nuestros hijos. Todo padre que ama a sus hijos y pretende ser autoridad para ellos, tiene que amarlos y tiene que demostrar su amor en la medida. Y el amor no es comprándole todo lo que quieren, porque luego hay padres que van y que les compran todo. Ay, papá, quiero un iPad. Sí, hijo, lo que tú quieras, ahí está tu iPad. Papá, ya no me gusta el iPad, ahora quiero no sé quién. Sí, y queremos, es que yo amo tanto a mis hijos. De verdad, de verdad. ¿Amas tanto a tus hijos? Demuéstraselo en la obediencia a Dios, dándoles lo mejor. Y lo mejor no es lo económico ni lo material. Lo mejor es tu tiempo, lo mejor es tu testimonio y lo mejor es tu amor hacia ellos. Y cada uno tenemos requisitos de parte de Dios para que seamos aprobados en la autoridad de Dios. Hermano, Dios ha delegado autoridades y no podemos decir que obedecemos a Dios si no nos sujetamos a la autoridad que Él ha delegado. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que no tenemos autoridad, Señor, más allá de la que tú nos has delegado, Señor. Pero si no hemos cumplido y no estamos cumpliendo con algunos de los requisitos y las cualidades que tú estableciste, Señor, ¿cómo podemos decir que tenemos autoridad? Por eso, Señor, ahora entendemos también el porqué de muchas veces nuestras familias están como están, Señor. Muchos de nuestros hijos, Señor, los hijos de muchos cristianos ya no quieren saber de la iglesia, ya no quieren venir a la iglesia, Señor, porque no hemos sido padres con buen testimonio, ni hemos, Señor, pagado un precio, Señor, de servirte y de estar bajo tu autoridad. Pero, Señor, queremos, como Nabucodonosor, Señor, reconocer y volver en sí y darnos cuenta, Señor, que necesitamos corregir el camino, Señor. ¿Cómo podemos decir que estamos sujetos a tu autoridad si no nos sujetamos a la autoridad que tú has delegado? Padre, háblanos y enséñanos a cada uno, Señor. Enséñanos cada día, Dios, a entender el principio de la autoridad. Por eso, Señor, la vida de muchos cristianos es un desorden. Es un desorden, Señor, porque no han entendido ni conocen el principio de la autoridad. Y cuando hay una autoridad y vivimos en sujeción y obediencia a esa autoridad, hay orden en todo lo que hagamos, Señor. Y tú eres un Dios de orden, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos recordar todos tus principios. Y el recordarnos nos favorece, Señor, para volver a retomar, Señor, y corregir el camino que muchas veces no es el correcto por el que estamos caminando. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, tú nos exhortas, nos animas y nos ayudas a corregir nuestra manera de vivir. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos tu sabiduría, Señor.
tu sabiduría, Dios, para aplicar tu palabra cada día y echar fuera de nuestra vida, Señor, los sacrificios y los holocaustos, Señor, tratando de sustituir la obediencia, tratando de creer que porque estoy aquí en todas las reuniones me gano más tu favor que obedeciendo. Pero qué errados, qué equivocados estamos cuando tratamos, Señor, de sustituir, Señor, las obras por la obediencia, los sacrificios por el agradarte a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando y nos sigas enseñando cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga buen día.